¿Quién fue adorado en Apocalipsis 5:14? Bueno, una de las preguntas más frecuentes en los debates entre trinitarios, testigos de Jehová, ¿verdad? Eh, ¿A quién o quién es adorado en el versículo 14 del capítulo 5 de Apocalipsis? Bueno, hay que ver qué dice ese pasaje, qué dice el texto realmente. Hay que leerlo en su contexto para entender a qué se está refiriendo las escrituras cuando dicen que los 24 ancianos se postraron y adoraron. Pero hay que leer bien ese pasaje para entender el contexto de todo ese pasaje, todo ese versículo, ¿verdad? Todo ese texto. Vamos a leer Apocalipsis 5, 13 y 14. Vamos a leer desde el 13 para tener un cuadro más completo de todo el contexto, ¿no? Dice ahí, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes dijeron, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Eso dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 3 y 14. Muy bien, los trinitarios afirman que este versículo, eh, quien recibe adoración es el Señor Jesucristo, ellos dicen los trinitarios, ¿no? Sin embargo, los testigos de Jehová argumentamos que a lo largo de la Biblia solo se adora al soberano Señor Jehová, eso es lo que nosotros creemos y enseñamos, y la Biblia nos da la razón. También hay tercer grupo que afirma que se adora tanto a Jehová como a Jesús. Bíblicamente, ¿es posible descubrir a quién se refiere este versículo? Por supuesto que sí, querida audiencia. Así que quédese hasta el final de este video para que usted descubra quién realmente recibe adoración. ¿Solo Jesús, el Padre o ambos? Bueno, quédese hasta el final para que usted descubra la verdad de este texto. Muy bien, a ver, vamos a distinguir principalmente a Jesús del Padre. Ok, inmediatamente, vamos a leer el texto que dice así, inmediatamente estuve en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, no tres, no dos, uno sentado, dice. Cada uno tenía 6 alas, dice, y estaba lleno de ojos alrededor, incluso debajo de sus alas. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ponen sus coronas delante del trono y dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Eso dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 4 del versículo 8 al 11. Estamos viendo el cuadro completo, estamos viendo a quién se refieren las expresiones sentado en el trono y el que vive para siempre jamás, ¿no? ¿A Jehová o a Jesús se refieren esas palabras? Dejemos que la Biblia responda de nuevo. Vamos a seguir leyendo algunos pasajes bíblicos. Dice el 5, 1 al 2, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo del 1 al 2. Dice, entonces vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y abrir el rollo? Eso está en Apocalipsis 5, 1, versículo 1 y versículo 2. Muy bien, ¿qué aprendemos? Bueno, principalmente tenemos que observar que el que está sentado en el trono sostiene un libro en su mano, ¿no? Derecha. Pero el ángel hace una pregunta interesantísima, ¿no? ¿Quién sería la persona digna de abrir el libro y romper su sello? De nuevo la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Quién es ese digno? ¿Quién es el único digno de hacer eso? Ok, vamos a leer el versículo 5 al 7 de Apocalipsis. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha triunfado. Él puede abrir el libro y sus 7 sellos. Él, es decir, Jesús, ¿verdad? Entonces miré y allí en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los ancianos, estaba un cordero con aspecto de inmolado. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviado por toda la tierra. Vino, es decir, el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Eso dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 7. ¿Quién es la persona descrita en la Biblia como un cordero inmolado? ¿Un león de la tribu de Judá? Creo que todos coincidimos, incluso los trinitarios y unicitarios también, en que esta descripción se aplica al Señor Jesucristo, ¿no? Presta atención a que se describe a Jesús como una persona diferente de quien está sentado en el trono. Jesús es quien merece recibir el libro de manos del que está sentado en el trono, ¿no? Obviamente coincidimos en que la descripción en Apocalipsis capítulo 4 de quien está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos solo puede referirse al Padre de Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios Jehová. Ok, entonces, ya teniendo en claro que el que está sentado en el trono es Jehová Dios, el Padre, entonces, ¿a quién adoramos entonces? ¿O a quién se adora en Apocalipsis 5:14? Bueno, vamos a seguir leyendo la Biblia para entender. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 12. Vamos a empezar leyendo. Y dice así la escritura. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdote para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces miré y oí la voz de muchos ángeles, millones de millones, que rodeaban el trono. Los seres vivientes y los ancianos rodeaban la tierra, y a los ancianos y a gran voz decían: digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso dice Apocalipsis capítulo 5 del versículo 8 al 12. Ok, amigos, noten que Jesús es alabado por los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. El relato dice que se postraron ante Jesús, no en el sentido de adorarlo, sino simplemente reconociéndolo y honrándolo por sus méritos. ¿Es correcta esta afirmación? Veremos que sí. Y hay algunos detalles muy importantes que examinaremos a continuación. Por ejemplo, sigamos el versículo 13 y 14, que es el caballito de batalla de muchos trinitarios, ¿no?, que intentan querer demostrar que Jesús es el que debe ser adorado en Apocalipsis 5:14, pero vamos a ver que no es así. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron: amén. Punto, hasta ahí. Y los ancianos se postraron y adoraron. Ok. Miren, amigos, las frases son prácticamente idénticas a las del versículo 12, pero ahora aparece la persona sentada en el trono, en este caso el Señor soberano Jehová. Por eso las criaturas se postraron y adoraron. ¿A quién? A Jehová. Y en los versículos del 8 a 12 se menciona que
Ante Jesús, los seres celestiales solo se postraron, reconociendo su autoridad. Pero en los versículos 13 y 14, además de mencionar que se postran, ahora también adoran, lo que distingue la posición de Jehová de la de Jesús. Vemos que a Jesús se le da un prosquineo, pero sin la tría, pero en el caso de Jehová se le da la tría. Aquí, ¿verdad? Eso no lo van a poder refutar. Ok. ¿Quieren más pruebas de que la persona adorada en el versículo 14 es Jehová? Ok. ¿Recuerdas que Jehová es el descrito como el que se sienta en el trono y que vive para siempre jamás? ¿Recuerdan eso? Ok, ahora, mira cómo se traduce este versículo en la versión Almeida corregida, revisada, fiel. Vamos a ver esa versión cómo lo dice. Dice, y los 4 seres vivientes dijeron, amén. Entonces los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? Es el que está sentado en el trono, Jehová. ¿Ven? Qué facilito es explicar este pasaje. Ok, nótese que es bastante explícito que se refiera únicamente a Jehová. Por lo tanto, es evidente que la única persona digna de recibir adoración en la Biblia es el Señor soberano Jehová. Esto concuerda con el resto de las escrituras. Incluso el mismo Señor Jesús lo sabía, por eso en varias ocasiones citó las escrituras para defender esta enseñanza tan clara en la Biblia. Pero lamentablemente la gente no quiere verla. En Primera de las Crónicas 29:20 leemos en la Septuaginta que los antiguos israelitas, el texto griego de copias posteriores de la Septuaginta dice en este pasaje que adoraban al Señor y al Rey. ¿Estaban adorando al Rey David? Claro que no. Debemos tener en cuenta que la primera definición de prosquineo no es adoración, sino rendir homenaje o mostrar reverencia. Creo que la mejor traducción de este texto griego sería se inclinaron ante el Señor y el Rey. Cabe recordar que el texto originalmente contenía el nombre de Dios. Vemos claramente que el que es adorado es Jehová, no Jesús.